Terminando la serie Segunda Venida de Jesús el Cristo, tema 13, los juicios divinos sobre el cosmos, posición premilenial, Lewis Sperry Chafer. Con este tema vamos a dar por concluida la posición premilenial de don Lewis Sperry Chafer sobre la segunda venida del Señor Jesucristo. Hay un tema más, pero es tan amplio que lo vamos a dejar hasta aquí. Por lo tanto, vamos a ir con las profecías de los juicios divinos de la humanidad según la posición de don Lewis Sperry Chafer. De 8 juicios que se anuncian en la Biblia, posición de don Lewis Sperry Chafer, posición premilenial, eso es importante aclarar. Uno ya es completamente del pasado, 2 pertenecen al tiempo presente y 5 son todavía del futuro. Los 5 que son del futuro son temas de profecías no cumplidas. Los teólogos en general, que solo reconocen un juicio final, se han expuesto a la sospecha de que ellos no han sido estudiantes concienzudos del texto sagrado, por tanto no son dignos de confianza. Esa es una posición de don Sperry Chafer que no descalifica a la otra posición. Sostenemos que hay varios juicios que están bien separados con respecto al tiempo, dice don Lewis Sperry Chafer. Tema: personas a ser juzgadas y circunstancias. Estos juicios son: los juicios de Dios mediante la cruz. 3 aspectos del juicio divino fueron alcanzados por la muerte de Cristo en la cruz. Estos son el juicio del pecado del mundo, el juicio de la naturaleza pecaminosa del creyente y el juicio sobre Satanás, que el Señor lo reprenda. Esto, como se verá, fueron alcanzados por Cristo cuando Él murió. Muy interesante. 1. El juicio del pecado del mundo. El Nuevo Testamento afirma con una certidumbre incontrovertible que Cristo murió por el pecado del mundo. Juan 1:29, Juan 3:16, Hebreos 2:9, Primera de Juan 2:2. Es cierto que Cristo tenía por lo menos 14 objetivos en su muerte, y entre estos tenía un designio específico tocante a los pecados de los elegidos o de aquellos que habían de creer. Juan 10:11, Efesios 5 del 25 al 27, Primera de Juan 2:2. Pero al incluir los pecados de los elegidos como una clase especial, no excluye la verdad esencial de que en su muerte Él tenía un propósito que abarca al mundo entero. Aun cuando la mente finita no pueda comprenderlo totalmente, el mensaje se debe recibir como está declarado en la palabra de Dios, que afirma que completo perdón y libertad de la pena del pecado se ha conseguido perfectamente para todos aquellos que creen. Este es un juicio de Dios por el pecado que cae sobre otro, quien lleva la culpa como un sustituto, que en nuestro caso es Jesús el Cristo. En este juicio, demandas sin restricciones son impuestas y se sufren a una perfección infinita. Por eso es que tenemos como sustituto a Jesús el Cristo. El juicio de Satanás, que el Señor lo reprenda mediante la cruz. La relación entre Dios y los ángeles para la mente humana es incomprensible, porque esto se ha revelado solo parcialmente. La relación entre Cristo y Satanás, que el Señor lo reprenda, está igualmente encubierta. Aunque es vasto en sus alcances, se logra alguna vez alguna luz sobre las relaciones que existen entre Cristo y los ángeles. En el primer evangelio de Génesis, capítulo 3, versículo 15, la tentación en el desierto, Lucas 4 del 1 al 13, y la guerra en el cielo, Apocalipsis 12 del 7 al 12.
los 1000 años del reinado en los cuales los poderes angélicos son subyugados, 1 Corintios 15, 25 y 26, pero muy especialmente del juicio efectuado por Cristo sobre Satanás, que el Señor lo reprenda en conexión con la cruz. Juan 12:31, Juan 14:30, Juan 16:11, Colosenses 2:14 y 15. Ahí debe ser guión. Es así como se descubre que la cruz de Cristo, en sus 3 extensos alcances, es uno de los más grandes, si no el más grande de los juicios de Dios. Dos, el juicio propio del creyente y los juicios de Dios para corrección. Bajo este encabezamiento general hay 2 juicios distintos y, como se dijo anteriormente, se contemplan juntos por ser interdependientes. El hijo que vive en la casa del Padre y con la familia debe comprender que Dios es un disciplinador perfecto. Él tiene que castigar la desobediencia a su manera y en su propio tiempo. El pasaje central concerniente a la disciplina del Padre es Hebreos 12, del 3 al 15. En el contexto está declarado que todo hijo en la casa del Padre está sujeto a castigo, conforme exija la ocasión. Cristo dijo: todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Juan 15:2. Pero del castigo que es para corregir un mal está escrito de aquellos que participan en la cena del Señor indignamente. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. 1 Corintios 11:30. El creyente, o sea, cuando hablamos del creyente estamos hablando del creyente en Jesús el Cristo, porque hay otro tipo de creyentes que no creen en Jesús el Cristo. El creyente en Jesús el Cristo puede evitar el castigo por una obra inicua, confesándola a Dios. Tal confesión es un juicio de sí mismo o juicio propio. Si no se hace la confesión, necesariamente habrá castigo. El pasaje dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. 1 Corintios 11, 31 y 32. Es en este pasaje donde aparecen 2 aspectos de juicio con uno dependiendo del otro. Primero, el creyente debe confesar a Dios todo pecado de su conocimiento. Y segundo, el Padre, conforme a su criterio, puede castigar a su Hijo cuando éste rehúsa confesar. 1 Juan 1:9. La provisión divina es benigna hasta un grado infinito. Cuando el creyente en Jesús el Cristo ha pecado, Dios espera que ese pecado sea confesado. Si se abstiene de esa confesión, Dios en su tiempo oportuno y a su manera tiene que corregir a su Hijo. El juicio de las obras del creyente. Debido a la infinita fidelidad de Dios, que está basada sobre provisiones infinitas, el creyente en Jesús el Cristo no puede ser traído a juicio respecto a pecados que Cristo llevó sobre sí mismo. Juan 3:18, Juan 5:24, Romanos 8:1. Pero la verdad permanece de que el creyente será traído a juicio tocante a su servicio a Dios, es decir, el uso que ha dado a sus potencias redimidas después de haber sido salvado. Este juicio tiene por fin proveer recompensas adecuadas para aquellos que han servido con fidelidad. Esta forma de juicio en relación a los creyentes que no han sido fieles hace que las obras que ellos hicieron sean quemadas, pero con la seguridad de que a pesar de quemarse las obras, el creyente será salvado. Él permanece salvo, puesto que su salvación no descansa de ninguna manera en sus obras,
sino en los méritos de Cristo, quien nunca cambia, quien es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hebreos 13:8. La doctrina de la recompensa debe considerarse como una doctrina esencial que acompaña la doctrina de la gracia redentora. Por cuanto no se le permite al salvado contribuir al fundamento de su aceptación, se hace evidente que su servicio no puede ser atribuido como precio de su salvación. Por tanto, su servicio más bien tendrá recompensas como un reconocimiento por parte de Dios del sacrificio y servicio redimidos. Este juicio se efectuará en el tribunal de Cristo, 2 Corintios 5:10. La escritura que presenta esta forma de juicio puede considerarse en parte, 1 Corintios 3 del 9 al 15, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. No obstante, él mismo será salvo, aunque así como por fuego. En este pasaje, el creyente que una vez por todas ha sido fundado sobre la roca, Cristo Jesús, se nos dice que Él edifica sobre esta roca. Y ya sea con materiales que son quemados por el fuego o con materiales que son purificados por el fuego. Lo que se contempla son las obras o el servicio del creyente que Él está construyendo. Estas son las obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10, 1 Corintios 9:27, sino que golpeo mi cuerpo, dice el apóstol Pablo, y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Después de haber considerado con atención la verdad sobre las recompensas que están guardadas para los creyentes que son fieles y que han dado testimonio de su servicio a Cristo, versículos 16 al 26, el apóstol expresa un temor que su propio servicio fuese desaprobado. Estamos hablando del capítulo 5 de 1 Corintios. Esta es la forma negativa y su forma positiva se encuentra traducida correctamente en 2 Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. La reprobación que el apóstol temía no era otra sino el quemar de las obras indignas en el servicio. 2 Corintios 5:11. 2 Corintios 5 del 9 al 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. O sea bueno o sea malo. Aquí, así como se insinuó antes, que todos los creyentes tienen que comparecer ante el tribunal de Cristo, Romanos 14:10. El juicio se verifica en el cielo y no se trata de averiguar si el creyente entrará en el cielo o si permanecerá en el cielo. No es posible dar demasiado énfasis al hecho de que este juicio no tiene relación con el problema del pecado, porque tiene por objeto conceder los galardones más bien que rechazar el incumplimiento de uno. Y se afirma claramente en 1 Corintios 4:5 que a pesar de todo fracaso, cada uno, creyente, recibirá su alabanza de Dios. Pasajes bíblicos adicionales que presentan este juicio en particular son Romanos 4:10, Efesios 6:8, 2 Timoteo 4:8 y Apocalipsis 22:12.
4. El juicio de Israel. En el orden en que ocurrirán los futuros juicios, el juicio de Israel es el siguiente. Se verificará en conexión con la segunda venida de Cristo, que el juicio de Israel precede el juicio de las naciones. Se indica por el hecho de que estos juicios aparecen en ese orden en el discurso del Monte de los Olivos, Mateo 24, 1 hasta el 25:46. Sin embargo, ambos de estos grandes juicios están relacionados a la segunda venida y acontecerán al final de la tribulación. Muy al contrario a la experiencia concedida para la iglesia, Juan 5:24, Israel, la nación, tendrá que ser juzgada. Y era razonable creer que ese juicio incluirá a todo miembro de esa nación, quienes en el pasado vivieron bajo los pactos y las promesas. Por tanto, se hace necesaria una resurrección de esas generaciones de Israel y tiene que preceder a su juicio. Habrá recompensas para ellos cuando vuelvan, palabra que anticipa el recogimiento de Israel. Son 3 los principales pasajes que presentan el juicio futuro de Israel y son los siguientes: Ezequiel 20 del 33 al 44. Esta porción bíblica debiera leerse en este momento. Aquí se dará solamente una parte de esta profecía. Vivo yo, dice el Señor, que con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado he de reinar sobre vosotros, y os sacaré de entre los pueblos, y os reuniré de las tierras en que estáis esparcidos, con mano fuerte y brazo extendido y enojo derramado, y os traeré al desierto de los pueblos. Y allí litigaré con vosotros cara a cara, como litigué con vuestros padres en el desierto de la tierra de Egipto. Así litigaré con vosotros, dice Jehová el Señor, os haré pasar la vara, bajo la vara, y os haré entrar en los vínculos del pacto, y apartaré de entre vosotros a los rebeldes y a los que se rebelaron contra mí de la tierra de sus peregrinaciones los sacaré, mas a la tierra de Israel no entrarán, y sabéis que yo soy Jehová. Versículo del 33 al 38. En este pasaje se revela que este juicio se efectuará en el desierto de los pueblos. Parece evidente que será en el lugar donde Jehová litigó con los padres cuando salieron de Egipto. Este juicio se hará cara a cara y resultará en una separación de los rebeldes y los transgresores del resto de la congregación de Israel. Estos, se nos dice, no entrarán en la tierra de Israel. Este anuncio de un juicio que sobrevendrá no solo es una profecía que se cumplirá cuando Israel vuelva a su patria, sino que concierne a aquella generación a quien Ezequiel escribía, y que todas las generaciones de ese pueblo. Por tanto, se llega a la conclusión de que este juicio no se limita solamente a la última generación que esté en la tierra cuando este juicio se haga realidad. Malaquías 3:2 al 6. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y como a plata, y traerá a Jehová ofrenda de justicia, y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano, y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos, porque yo Jehová no cambio. Por esto, hijo de Jacob, no habéis sido consumidos. En Malaquías 3:1 hay una diferencia entre mi mensajero, que es Juan el Bautista, y el ángel del pacto, que es Cristo el Mesías. La pregunta, ¿y quién podrá soportar el tiempo de su venida?, no se refiere a Juan,
sino a Cristo. Y aunque el profeta no puede distinguir entre el primero y segundo advenimiento, el pasaje describe el juicio final de Israel, que acontecerá cuando vuelva el rey. Mateo 24, 37 hasta el 25, 30. Con este contexto, que es demasiado largo para citarlo, aquí debiera leerse en este instante, teniendo en mente que es un discurso dirigido a Israel, que hasta 25:13 el pasaje es una amonestación a esa nación del carácter inesperado del regreso de su Mesías. Un pasaje que, como otros muchos, tendrán su aplicación primaria en los días de la gran tribulación. Mateo 24:33 se declara que Israel puede ser despertado a la expectativa cuando veáis todas estas cosas. Ciertas escrituras se relacionan a eventos que son totalmente del pasado, mientras que otras escrituras, y esta es una de ellas, se relacionan totalmente a eventos del futuro. El día cuando estas cosas comiencen a suceder, Marcos 13 del 28 al 29, Lucas 21 del 29 al 31, Israel aceptará estas palabras directas de instrucción y se les incumbirá obedecerlas. La parábola del amo de la casa, Mateo 24 del 45 al 51, afirma que los siervos serán juzgados conforme a su fidelidad, y los infieles, lejos de ser admitidos a la gracia y presencia de su Dios, serán castigados duramente. Su parte será con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. La parábola de las vírgenes es semejante. Mateo 25 del 1 al 13 enseña la importancia de la preparación y el regreso repentino del rey. A Israel se le advierte que debe velar. Las vírgenes representan a Israel. Salmos 45, 8 al 15. Según algunos manuscritos griegos cuyo valor no puede dudarse, estas vírgenes salen a encontrar al esposo y la esposa. Lucas 12, del 35 al 36. El evento es el regreso del Mesías a la tierra y le toca a Israel darle la bienvenida y entrar con él y con su esposa a la fiesta de bodas aquí en la tierra. Mateo 25:10. Está claramente declarado que a una gran parte de las vírgenes se le rehusará la entrada a la celebración, que equivale a no poder entrar en el reino. Por esto se les exhorta a velar. 25:13 de Mateo. Además, y finalmente, la entrada de Israel en su reino depende del uso correcto de sus talentos. Mateo 25, del 14 al 30. En esta parábola el dictamen es seguro. Está escrito que Cristo dijo: porque al que tiene, le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y crujir de dientes. Versículo 29 y 30 del capítulo 25 de Mateo. Y si no hubiera ninguna otra evidencia que pudiera demostrar que Mateo 24 del 37 hasta el 25:30 se refiere a Israel, bien podría mostrarse por dos hechos: que la iglesia no será juzgada y que las naciones serán juzgadas separadamente, no con Israel, según el contexto que viene a continuación. Mateo 25, del 31 al 46. Si nunca se juzga la iglesia y si las naciones no son juzgadas, sino hasta después del juicio que está escrito en Mateo 24, 37 al 25, 30, se hace evidente que este juicio antecedente debe ser de Israel. Salmo 50 del 1 al 7. Puede decirse que la porción de Israel representada por las 5 vírgenes prudentes, aquellos que son aprobados por este juicio nacional, vienen a ser la representación de esa nación. Aquellos que son señalados para entrar al reino, se refiere a estos. En Romanos 1, del 26 al 27, y luego todo Israel será salvo. Como está escrito: vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos
cuando yo quite sus pecados. Está hablando de Jesús, el Cristo. El juicio de las naciones. El periodo designado como el tiempo de los gentiles, tiempos que con la intercalación de la edad de la iglesia se extiende desde la cautividad babilónica hasta la conclusión de la gran tribulación. Termina con el juicio sobre las naciones. La base del juicio de las naciones se reconocerá únicamente al reconocer que Israel como una nación es escogida por Dios sobre todas las naciones de la tierra. Por este pueblo escogido Dios tiene un amor y un propósito, y estos son inmutables e impercederos. No es posible alcanzar una correcta comprensión del programa divino para la tierra a menos que se reconozca el favor soberano de Dios hacia Israel. Si se reconoce ese favor soberano, habrá muy poca dificultad sobre el asunto por el cual las naciones son juzgadas al final de la tribulación. El juicio de las naciones incluye no solo su presencia ante el rey en su trono, Mateo 25, del 31 al 32, sino también la derrota de esas naciones cuando se levanten en oposición a Dios. La completa subyugación de todas las naciones por el Mesías que vuelve está profetizada en varios pasajes de las Escrituras. Salmos 2, 1 al 10, Isaías 63, 1 al 6, según de Tesalonicenses 1, 7 al 10, Apocalipsis 19, 11 al 21. Estas naciones que han sido vencidas por el regreso de Cristo, todas estarán ante su trono de gloria, con el más profundo silencio, y es ahí donde recibirán la sentencia respecto a su destino señalado por Dios. Dos pasajes extensos describen ese día incomparable, cuando las naciones serán juzgadas, Joel 3, del 9 al 16, y Mateo 25, 31 al 46. Joel presenta a Jehová como el juez de las naciones y también como la esperanza de Israel en esa hora. Mateo contiene la propia predicción del rey, en la cual él describe la reunión de las naciones delante de él, la base de su juicio, la forma como trataron a los hermanos de Cristo, es decir, a Israel, y el veredicto que invita a algunos a entrar en el reino, preparado para ellos por el Padre, y a otros despide para el lago de fuego. El juicio de los ángeles. Sexto, Cristo, habiendo vencido a las naciones al regresar a la tierra, entonces emprenderá la obra estupenda de subyugar a los poderes angelicales, y esto se extenderá en toda la duración del reino milenario. Está dicho que antes del fin o la resurrección final de los muertos inicuos, Cristo tendrá que derrotar todo poder y toda autoridad. El pasaje dice: luego al fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque es preciso que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies, y el postrero enemigo que será destruido es la muerte. Satanás, que el Señor lo reprenda, que es el superior de los ángeles caídos, tendrá que ser consignado al lago de fuego con todos sus ángeles, y esto será después de los 1000 años en el abismo y después de la última rebelión. Mateo 25, 41, Apocalipsis 20, del 7 al 10. Las actividades de Cristo al subyugar a los ángeles, que se ha extendido por 1000 años, las consumará antes de la creación de los cielos nuevos y la tierra nueva. Tanto Pedro como Judas se refieren al juicio de los ángeles, y especialmente de aquellos que han sido reservados en cadenas de oscuridad hasta el día de ser juzgados. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados a juicio. Segunda de Pedro 2:4. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas
para el juicio del gran día. Judas 6. El juicio del gran trono blanco. Este juicio final, la consumación del juicio de la cruz y el juicio de todos los que no son redimidos, sucederá al terminar el milenio. Ellos serán levantados para ese juicio y serán juzgados según hayan sido sus obras. Estas obras están escritas en los libros de Dios, los cuales serán abiertos en ese juicio. También estará ahí el libro de la vida, pero probablemente con la idea de demostrar que no se han cometido errores y que los que están congregados delante del gran trono blanco no han recibido el don de Dios, que es la vida eterna. La terrible condenación que les espera es incomprensible, pero es la última palabra de Dios respecto al pecado y toda la injusticia, en vista de la tendencia general de confundir el juicio de las naciones con el gran trono blanco. Se deberá observar las distinciones entre ellos. En el juicio de las naciones habrá 3 clases presentes: ovejas, cabritos y los hermanos de Cristo, mientras que ante el gran trono blanco solamente hay una clase: los inicuos muertos. En el primer caso, la escena es en la tierra, mientras que en el otro es en el espacio. En el primer caso es el tratamiento del judío, el asunto principal, mientras que en el otro son las malas obras de aquellos que son juzgados. En el primer, algunos entran en el reino en su comienzo y algunos van al lago de fuego. En el otro caso, todos van al lago de fuego. Finalmente, con lo que queda dicho arriba, se notará que la afirmación teológica que hay un solo juicio general es un gran error. Posición de don Lewis Spiro Chafer es importante subrayar. Y también se reconocerá que todo el tema del juicio divino no solo es de alcances muy grandes, sino que es importante para una correcta comprensión de toda profecía. Y como dice la Escritura no es de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Con esto estamos concluyendo la posición premilenial de don Lewis Spiro Chafer. Y como no les he presentado la otra posición, que es la posición amilenial bajo don Berkhof, ¿no? Después que voy a presentar un estudio libre y luego vienen las cartas de Primera y Segunda Tesalonicenses, voy a lanzar la segunda venida de Jesús, el Cristo, desde la posición amilenial liderada o mantenida o sustentada por don Luis Berkhof. Que la gracia del Señor Jesucristo nos continúe bendiciendo. Respuesta. Puedes ver otros estudios y suscribirte, porque ahí tengo ya subido toda la carta a los Efesios, que es la carta a la iglesia. Por favor, si usted no la ha visto, lea o mire esas lecciones, porque todos estamos llamados a ser santos. Este canal YouTube, Jorge Luis Purizaca Ruiz junto, así como aparece. Y también apoya, por favor, este ministerio. Y aquí sí voy a presentarte las citas de Proverbios 11, 24 y 25. Dice: hay quienes reparten y les es añadido más. Esa es la aritmética de Dios. Hay que repartir para ser añadidos más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. La avaricia, lo que quiere decir el proverbista, trae pobreza más bien. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Y hay que mirar también Gálatas, es una cita muy buena. Gálatas, en el capítulo número 6,
No, miremos Gálatas en el capítulo 6, versículo del 6 al 9. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Si has sido bendecido por este estudio, haz lo que te dice la Escritura. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Por el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Que la gracia de Dios que las riquezas de la gracia de Dios nos continúen bendiciendo en todo.